Hola y bienvenidos a La Puerta del Norte. En el vídeo de hoy vamos a explorar un aspecto concreto del que es, y dudo mucho que alguna vez deje de serlo, mi videojuego favorito, y del cual ya os adelanto que su presencia en el canal será recurrente, ya que tengo una extensísima lista de temas que me gustaría tratar sobre esta pedazo de joya temporal de la época dorada de la primera PlayStation. El título en cuestión no es otro que Final Fantasy IX, y el aspecto que vamos a analizar en profundidad es su manera de gestionar las misiones secundarias, y en concreto la misión de los cafés del viejo Maurice. Exponiendo en el proceso por qué considero que el diseño y planteamiento de esta misión constituye un referente magistral del que una buena cantidad de títulos actuales deberían aprender. Pero dejémonos de cháchara y entremos de lleno en el tema que nos ocupa. Es necesario dejar claro, eso sí, que a lo largo del vídeo habrá spoilers de todo tipo acerca de la trama del juego, por lo que si estáis interesados en jugarlo, os recomiendo encarecidamente que dejéis el vídeo aquí por el momento, ya que considero que esta increíble aventura debería ser vivida y disfrutada al máximo por todo aquel que como yo, se considere fan del género de la fantasía. Y dicho esto, comencemos por ubicarnos en el momento de la trama en el que esta pequeña historia da comienzo, tras una accidentada huida del reino de Alexandría, y un apresurado paso por el bosque maldito y la caverna del hielo. En este punto de la historia, nos encontramos aislados de todo, no podemos volver a la caverna del hielo, y tampoco podemos explorar la zona al oeste más allá del puesto fronterizo, ya que los guardas no nos dejarán pasar sin un salvoconducto. Por lo tanto, no nos queda más opción que visitar la pequeña, y aparentemente tranquila, aldea Dali. No entraré en detalle acerca de la trama de esta parte del juego, pero sí quiero mencionar que en este punto de la historia, las intenciones de los personajes que componen nuestro grupo son distintas. Mientras que Gitan y Garnet planean dirigirse a Lindblum, Steiner pretende volver a Alexandría, cumpliendo su deber como soldado. Por su parte Vivi no parece posicionarse y simplemente intentará ayudar decidan lo que decidan los demás. De cualquier manera, tanto si el grupo se dirige a Lindblum como a Alexandría, necesariamente tendrán que hacerse con un transporte, es decir, un barco volador. Al igual que en el resto de la saga de Final Fantasy, los barcos voladores juegan un papel principal en el transporte entre los distintos reinos. Curiosamente, y contra todo pronóstico, el grupo descubrirá pronto que en la actualidad hay un barco volador, el carguero, que visita Dali de manera regular, ya que la pequeña aldea parece haber sustituido el trabajo en el campo por un negocio mucho más lucrativo que conlleva algún tipo de comercio con el reino de Alexandría. Sabiendo que el carguero llegará pronto, el grupo intentará hacer todo lo posible por abordarlo, Steiner con la intención de volver a Alexandría, y Gitan y Garnet buscando redirigirlo a Lindblum. Y es aquí donde entra el viejo y bueno de Maurice. Maurice vive en un mirador justo a las afueras de la aldea, el mirador además actúa como una especie de faro para guiar al carguero a través de la niebla. La razón por la que el anciano se ocupa del mirador, como descubriremos pronto, es su pasión por los barcos voladores, y es que el buen hombre se ocupa de mantener el lugar, así como de las tareas relacionadas con las idas y venidas del carguero. Para el anciano no hay nada que sea más placentero que pasar las horas en la cima del mirador, observando cómo los barcos voladores navegan por la niebla entre los distintos reinos, y el hecho de poder participar de manera activa en las labores de aterrizaje y despegue del carguero es algo que le llena de ilusión y orgullo. Si visitamos a Maurice cuando éste se encuentre en su pequeña casa a los pies del mirador, enseguida nos llamará la atención un objeto que cuelga del techo. Se trata de una maqueta del Prima Vista, el barco volador en el que nos encontramos justo al inicio del juego y que juega un papel crucial durante las primeras horas de nuestra aventura. El Prima Vista es un enorme barco teatro, siendo un auténtico portento visual con un diseño majestuoso y que nos deja sin aliento desde que lo vemos por primera vez en la secuencia de apertura del juego. Cualquier jugador que haya estado mínimamente inmerso en la historia que nos cuenta este juego, habrá desarrollado un sentimiento de afinidad por el Prima Vista llegados a este punto. El Prima Vista fue el lugar en el que Gitan se arrodilla y le pide a la princesa Garnet que le permita secuestrarla, una de las escenas más icónicas que recuerda cualquiera que haya jugado esta joya. También es el lugar en el que Gitan desafía al jefe de su banda de actores ladrones, dejando atrás toda una vida de camaradería, decidido a hacer lo que considera correcto. Si sumamos a todo esto el hecho de que el Prima Vista queda destruido después de la huida de Alexandría, y que nunca más podremos visitarlo debido a la petrificación del bosque en el que se estrelló, es lógico que el jugador haya desarrollado un vínculo natural con el enorme barco volador. Por eso, cuando el viejo Maurice nos dice que la maqueta podría ser nuestra, es perfectamente entendible que queramos hacer todo lo posible por conseguirla, resulte útil o no para la historia o el desarrollo del juego. Y lo que nos pide el bueno y viejo Maurice, a cambio de la maqueta del Prima Vista, es que le traigamos los 3 cafés legendarios, ya que como él mismo nos cuenta, solo hay una cosa que rivalice con la pasión del anciano por los barcos voladores y ese algo es el café. Durante el resto del juego, a medida que avanzamos por los 4 discos de los que constaba el juego original, tendremos la oportunidad de hacernos con los cafés de Maurice en determinados momentos de la historia. Aunque eso sí,
tendremos que estar atentos siempre y mostrar un interés por explorar y reexplorar lugares ya visitados, después de que eventos significativos ocurran en la historia principal, ya que de lo contrario podríamos perder la oportunidad de conseguirlos todos y completar la misión. Esta es una de las principales diferencias con la mayoría de misiones secundarias que me encuentro en RPGs actuales, la imposibilidad de poder completar una tarea que nos plantea el juego de manera inmediata o casi inmediata, teniendo que resignarnos a seguir avanzando en la historia, y confiar en que a lo largo de la aventura, seremos capaces de encontrar los objetos requeridos y además, volver para entregárselos a Maurice. De alguna manera, aunque esto es una apreciación personal, esto dotaba de cierta magia a este tipo de misiones cuyo formato recuerdo haber encontrado en otros juegos clásicos. Y es que no existía un índice de misiones secundarias aceptadas con el que monitorizar el progreso, no había ninguna mecánica para indicarnos que habíamos aceptado otra misión secundaria. La misión se planteaba de manera orgánica dentro del juego, y como veremos más adelante, en este caso no solo tiene relación con la historia y los elementos del lore que nos plantea el juego, sino que evoluciona de manera muy estrechamente ligada con estos elementos. Antes de volver con el bueno y viejo Maurice, hay que hablar de uno de los elementos centrales de la trama del juego y que ya hemos mencionado convenientemente en un par de ocasiones. En Final Fantasy IX, la niebla es un elemento casi omnipresente y cuya existencia tiene dos repercusiones a nivel global contradictorias desde el punto de vista del bienestar de la humanidad. Por una parte, la niebla causa no solo que los monstruos que habitan en las planicies que ésta cubre se vuelvan más violentos y peligrosos, sino que afecta a los propios humanos, potenciando el instinto de conquista y afán de poder de los gobernantes, y habiendo sido la principal causa de las guerras en las pasadas generaciones. Por otro lado, la niebla es la fuente de energía que permite la existencia de los barcos voladores, y con ellos la posibilidad del tráfico aéreo generalizado, haciendo posible el comercio rápido entre los distintos reinos, lo que a su vez ha dado lugar al periodo de gran expansión económica y bienestar en el que el juego se encontraba poco antes del inicio de la trama. A medida que la trama avance, nuestro grupo averiguará que la niebla no es un elemento natural, sino que está siendo fabricada precisamente con intención de generar dichas guerras y ciclos de odio y tensiones entre los reinos, y además, tendrán la oportunidad de detener el proceso por el cual se genera dicha niebla, y eso será precisamente lo que harán, siendo este un momento clave a nivel argumental. Más adelante podremos saber que las repercusiones de esta acción fueron inmediatas, haciendo imposible el tráfico aéreo debido a la ausencia de la niebla. Y es que de manera paralela al avance de la trama principal a partir de este punto, el juego nos dará ciertos indicios de que la desaparición de la niebla, pese a haber supuesto un gran logro en pos de la paz mundial, para mucha gente ha supuesto una gran desgracia. Ejemplo de ello podría ser el colectivo de ingenieros, técnicos aeronáuticos y trabajadores de las grandes puertas que actúan a modo de aduanas regulando el tráfico aéreo entre los reinos. Muchos han perdido los trabajos a los que habían dedicado sus vidas y de pronto se ven en una situación en la que podrían no ser capaces de sustentar a sus familias. La esperanza de toda esa gente son los planes del Duque Cid, quien ya mencionamos anteriormente, de construir un prototipo funcional de un nuevo barco volador que utilice el vapor en lugar de la niebla, lo cual además será nuestro siguiente objetivo ya que necesitaremos ese nuevo barco para poder continuar en la historia. Pero hasta que eso ocurra, todos aquellos que se hayan visto afectados por la desaparición de la niebla, y la consecuente imposibilidad de viajar en barco volador, tendrán que lidiar con las consecuencias de la desaparición de la niebla. Y esto incluye a nuestro protagonista de hoy, el viejo Maurice, como veremos a continuación. En cierto momento del juego, nos encontramos en Alexandría con motivo de la coronación de la princesa Garnet. Mientras recorremos las bulliciosas callejuelas, nos topamos con cierto personaje que nos resultará familiar. Se trata del alcalde de Dali que parece haber reservado una estancia de 3 noches junto con su familia. Estos personajes nos resultan muy fáciles de identificar, ya que los modelos son muy reconocibles por emplearse en la pequeña aldea, y el hecho de que el título de alcalde aparezca en su cuadro de diálogo también ayuda. Además, por si fuera poco, los encontramos montando una escena en la que el alcalde está discutiendo con el posadero, lo que inmediatamente nos hará recordar un episodio muy similar al principio del juego, en el que otra clienta insatisfecha también se mostraba enfurecida con el gestor del establecimiento, siendo ambas escenas presenciadas por Vivi. Todos estos elementos, aparentemente inconexos, contribuyen a que en la cabeza del jugador se inicie un proceso de asociación de ideas encadenadas. Esto es una de las cosas que mejor hace Final Fantasy IX y que demuestra la maestría de los desarrolladores del título. Hacernos recordar detalles interconectados a través de distintos puntos de la aventura para que al asociarlos, el propio juego nos guíe de manera sutil a donde quiere que vayamos, siempre y cuando hayamos estado prestando atención, claro. Y es que al igual que recordamos la escena de la maga roja en la posada, al ver al alcalde, inmediatamente nos viene a la cabeza su casa en la aldea, la cual sin duda habrá quedado marcada en nuestra memoria por la frustración que nos provocaba el hecho de nunca poder acceder a ella, a pesar de que la visitáramos en distintos momentos del juego. Y la razón es que siempre que lo intentábamos, el propio alcalde nos impedía acceder. Y ahora por primera vez, tenemos constancia de que el alcalde se encuentra fuera de la aldea, y por 3 días nada menos.
Si tan solo estuviéramos un poco más cerca de Dali. Y entonces, como por arte de magia, parte de nuestro grupo se dirige a la ciudad de Treno, a la que llegan esa misma noche. Y nuevamente los engranajes empiezan a girar en nuestra cabeza. Casualmente, y para nada algo perfectamente orquestado, Treno es la única ciudad desde la que se puede llegar a pie hasta la aldea Dali, ya que ambas localizaciones se encuentran muy próximas, únicamente separadas por un puesto fronterizo. El mismo puesto fronterizo que nos impedía el paso al principio del juego por no disponer de salvoconducto. Nuevamente recordamos la frustración de nuestros primeros intentos de cruzar, y se refuerza la sensación de estar atando cabos sueltos. Volvemos al lugar en el que tantas cosas quedaban fuera de nuestro alcance, pero esta vez sabemos que el alcalde no estará para detenernos, y también contamos con el dichoso salvoconducto. Tenemos asuntos pendientes en Dali, y nada se interpone en nuestro camino, algo nos dice que vamos en la dirección correcta. Si decidimos visitar al viejo Maurice antes de dirigirnos a la casa del alcalde, la chica que le cuida nos contará que desde que los barcos voladores dejaron de surcar el cielo el anciano había caído en una enorme depresión, ya que, recordemos, contemplar los barcos era la mayor ilusión que este pobre hombre encontraba en su vejez. En este momento, algo nos golpea por dentro. Y es que aunque Maurice sea solo un personaje secundario, aunque Final Fantasy IX sea solo un juego, y aunque acabar con la niebla sea algo obligatorio para la trama, no podemos evitar sentirnos culpables de haber sido los causantes de que el pobre anciano haya perdido la ilusión de vivir, pese a que lo hiciéramos por la razón correcta. Antes mencionábamos algunos de los colectivos afectados por la desaparición del tráfico aéreo, pero, para mí, Maurice es el único personaje cuya situación nos hace replantearnos si verdaderamente hemos hecho algo bueno, y genera en nosotros un genuino sentimiento de empatía. Dejamos la casa de Maurice con un profundo sentimiento de desasosiego. Bueno, al menos podremos abrir la dichosa puerta del molino. Una vez llegamos a la casa del alcalde, y después de un pequeño y diabólico minijuego en el que tendremos que revisar la habitación sin despertar al hijo del alcalde, al fin nos haremos con la ansiada llave, y sin perder ni un segundo, correremos a la habitación contigua para desvelar lo que hay detrás de la puerta. Así que la abrimos, y con ello accedemos a la parte exterior que antes nos era inaccesible, el corral de los chocobos, y el premio que encontramos es, ni más ni menos, el tercer café legendario. Rápidamente comprobamos nuestro inventario para constatar que, efectivamente, tenemos los 3 cafés que nos ofreciéramos a encontrar al inicio del juego. Aquí fue cuando la primera vez que jugué a Final Fantasy IX completando esta misión, algo hizo clic en mi cabeza. Me di cuenta de que esta no solo era la resolución de 2 de los objetivos secundarios que me habían acompañado desde el inicio del juego, sino que era un final magistral para una misión secundaria que, tal y como ahora empezaba a comprender, iba mucho más allá de lo que pudiera parecer en principio. Y es que el juego, minutos antes, nos había puesto en la situación de tener que asumir que le habíamos quitado la única pasión a un pobre anciano. Ahora en cambio, nos daba la oportunidad de sustituirla por su otra gran pasión, el café. Así que nos dirigimos nuevamente a casa del bueno de Maurice, esperando que entregarle los 3 cafés legendarios con los que lleva toda la vida soñando comprobar, consiga hacer que vuelva a recuperar la ilusión. Y eso es exactamente lo que ocurre. Al buen hombre le vuelven los ánimos en el momento en que nos presentamos allí con los cafés, y en una escena muy emotiva, nos dice que ha recuperado la felicidad y que está listo para reunirse con su mujer. Puede que sea algo exagerado, pero la buena sensación que nos deja el haber ayudado a salir de la depresión al anciano después de haber sido nosotros mismos los causantes de esta, es la máxima recompensa que podríamos haber obtenido de toda esta odisea de cafés, llaves, y puertas misteriosas. De hecho, llegados a este punto, casi me había olvidado de la recompensa original que se nos había ofrecido por encontrar los cafés, la maqueta del Prima Vista. Y aunque el hecho de que la maqueta aparezca en la guarida de Gitán y la banda Tantalus en Lindblum es un puntazo, la verdad es que para mí, la recompensa siempre será haberle dado la paz al viejo Maurice. Tiempo después, si visitamos la aldea Dali de nuevo, la chica que cuidaba al anciano nos dirá que murió a causa de un terremoto provocado, nuevamente, por nuestras acciones al seguir intentando salvar el mundo. Parece que el juego se empeña en que causemos desgracias a este pobre hombre de manera indirecta, aunque por lo menos, nos queda la satisfacción de haberle ayudado a encontrar la paz, y ahora, al recordarlo de que estaba listo para reunirse con su mujer, no podemos sino esbozar una sonrisa. Y es que toda la trama de Maurice nos enseña que nuestras acciones a veces pueden tener consecuencias negativas incluso cuando nuestra intención es buena, pero siempre tenemos la opción de intentar hacer un poco más para arreglar el mal que hayamos podido causar, además de obtener una preciosa maqueta de un barco volador en el proceso. Al margen de consideraciones morales, me gustaría acabar extrayendo algunas conclusiones que podemos sacar en lo que respecta al planteamiento de misiones secundarias. Una de las características más evidentes de la misión de Maurice es la no inmediatez. Cuando llegamos a Dali por primera vez, el juego hasta ese punto había avanzado de manera lineal y nos era imposible revisitar áreas que habíamos dejado atrás. Si es la primera vez que jugamos, cuando aceptamos la misión no tenemos ni idea del tiempo que pasará antes de que podamos volver o de que, llegados a cierto punto, el juego nos permitirá visitar cualquier localización a modo de mundo abierto.
Esta incertidumbre de no saber cuándo seremos capaces de completar la misión, contribuye a que una tarea simple de recolección de 3 objetos adquiera, desde mi punto de vista, un carácter mucho más épico y en línea con la idea de vivir una verdadera aventura. Otro elemento importante es el premio. Ya hemos comentado cómo la maqueta del Prima Vista supone un premio apetitoso para cualquier jugador por su relación con ciertos momentos importantes del juego. El hecho de que el premio sea único, llamativo y que esté vinculado con la historia del juego y la experiencia del jugador, hace que esta misión secundaria sea mucho más fácil de recordar y tenga una mayor relevancia. Con lo cual, cada vez que durante el transcurso del juego alguien haga cualquier tipo de mención al café, llamará inmediatamente nuestra atención y nos animará a investigar más, recordándonos aquella misión que aceptamos independientemente del tiempo que haya pasado sin necesidad de ningún menú o lista de seguimiento de misiones. Para empezar, algo que ya comenté al principio es que se puede hacer misiones secundarias en videojuegos sin necesidad de que un cartel en pantalla nos diga que la hemos aceptado, o que una parte del menú nos recuerde las misiones que tenemos activas. Para mí, este tipo de mecánicas rompen la inmersión en cierta manera, ya que el hecho de tener una lista con las misiones activas, cada una con los requerimientos que debemos cumplir para completarlas, hace que se sienta como precisamente eso, una lista de tareas que el juego nos plantea, en lugar de sentir que verdaderamente estamos haciendo algo que tiene sentido dentro del juego, como ayudar a alguien que nos hemos encontrado. El problema es que en la mayoría de RPGs actuales la única razón de que estas misiones estén ahí, además de alargar la duración del juego, es la de amenizar el abusivo grindeo que el juego exige a los jugadores para poder avanzar en la historia. Esto provoca que las secundarias se vuelvan genéricas y aburridas, pero al menos contribuye a que subir de nivel se vuelva un poco menos tedioso. Por supuesto, cuando las misiones secundarias solo se justifican desde el punto de vista de aumentar la experiencia de los personajes en lugar de explorar narrativas paralelas a la trama principal y enriquecerla, el uso de estas listas y sistemas de traqueo se vuelve necesario. Y aunque el setting de la misión de Maurice, como ya hemos comentado, nos ayuda a mantenernos en alerta durante todo el juego, probablemente no sería viable generar situaciones y contextos tan únicos y memorables para el exagerado número de misiones secundarias de la mayoría de RPGs actuales. Quizá esta sea una de las claves, hacer un menor número de secundarias pero que sean más memorables y significativas. Otro aspecto a tener en cuenta es la relación de la misión con la propia narrativa del juego. Como ya hemos comentado, a medida que la propia trama del juego avanza y determinados acontecimientos suceden a nivel global, el mundo de Final Fantasy IX cambia y evoluciona en consecuencia. Y un ejemplo claro es esta misión, en la que podemos llegar a olvidarnos, como en mi caso, del objetivo inicial de la misma, no siendo este precisamente poco memorable, y nos hace reflexionar sobre nuestras acciones y observar las repercusiones de la trama desde otra perspectiva. Pero el broche de oro, para mí, es el cierre de la misión. Los 2 primeros cafés legendarios son bastante fáciles de conseguir si hemos prestado un mínimo de atención, y además pueden ser obtenidos a lo largo de todo el juego revisitando el lugar en el que se encuentran si se nos había pasado la primera vez. Pero el tercer café solo se puede conseguir en un momento determinado del juego, y es durante el torneo de cartas de Treno. Si no visitamos Dali durante esa franja de tiempo, la próxima vez que visitemos la aldea, Maurice ya habrá muerto y su casa en el mirador ya no será accesible. Podría parecer que esto es injusto, ya que el juego requiere del jugador que obvie los acontecimientos de la trama actual para tomar un desvío innecesario. Aparentemente resultaría muy fácil perder la oportunidad de conseguir el tercer café, y sin embargo, para algunos jugadores, esto resultará imposible debido, principalmente, a un planteamiento magistral de ciertos elementos. En primer lugar, y como ya hemos comentado anteriormente, Treno y Dali se encuentran geográficamente muy cerca y son 2 de las pocas ciudades del juego que podemos ir de una a otra a pie en apenas 2 minutos. Sin embargo, recordemos que la primera vez que visitamos Dali, el paso fronterizo nos negaba el acceso a Treno debido a que no teníamos un salvoconducto. Podría parecer un obstáculo arbitrario para impedirnos acceder a un área antes de tiempo, sin embargo, Final Fantasy IX no parece tener ese problema en partes posteriores del juego. Podrían haber hecho que Treno fuera accesible y simplemente no hubiera mucho que hacer hasta que lo revisitáramos en la parte del juego donde se desarrolla la trama en esta localización. Pero es gracias al planteamiento que se utilizó, que cuando vemos al alcalde en la posada de Alexandría, enseguida se activan los engranajes en nuestro cerebro. Valoramos si vale la pena desviarse a otra localización en ese momento, y no tardamos en recordar que Dali se encuentra realmente cerca. Por tanto, no nos llevará tanto tiempo revisitar la aldea y regresar rápidamente para continuar con la historia. Y la razón por la que recordaremos esa proximidad es, precisamente, porque recordamos perfectamente la situación del paso fronterizo. Así que primero vemos al alcalde fuera de Dali por primera vez, y luego recordamos que de hecho estamos bastante cerca de la aldea. Casi podría parecer que el juego nos esté incitando a ir. Y por esto decía antes que para determinados jugadores sería imposible no completar esta misión de manera natural, a pesar de que solo podamos realizar parte de la misma en un momento muy concreto.
El juego, muy inteligentemente, hace uso de no uno, sino varios elementos que se establecen fuertemente en la memoria del jugador por no permitirles realizar varias acciones en un área concreta, en un determinado momento de la aventura. El paso fronterizo que no podíamos cruzar, la puerta que no podíamos abrir, y la llave que no podíamos obtener, de manera que se forma una cadena entre estos elementos que será la que finalmente guía al jugador hacia donde tiene que ir en el preciso momento en que tiene que ir. El juego utiliza la anticipación como herramienta, y no solo eso, sino que consigue que el premio que se obtiene cuando se llega al final sea mucho más satisfactorio de lo que parecía en principio, haciendo que todo haya valido la pena. La misión de los cafés legendarios de Maurice es un premio a la inmersión del jugador. Un premio que se traduce no en obtener experiencia y mejorar los atributos, o en conseguir objetos útiles para la progresión del juego. Es un premio que consiste en el enriquecimiento de la propia historia del juego y en la satisfacción de saber que has podido obtenerlo gracias a que has prestado atención. En conclusión, Final Fantasy IX, con la misión de Maurice, no solo fomenta y premia la inmersión del jugador, sino que lo recompensa con más elementos que contribuyen a dicha inmersión, ayudando a cohesionar la narrativa de una de las aventuras más grandes que jamás haya jugado. Y por eso creo que las misiones secundarias actuales deberían aprender un par de cosas del bueno y viejo de Maurice.